Buenos días, alumnos del primero de secundaria. Ya les toca ya su repaso porque la siguiente semana vendría a hacer su examen trimestral. Entonces les voy a dar a continuación los temas en los que tienen que trabajar. Entonces el repaso va a venir las siguientes unidades. De la unidad 1, todos los 5 capítulos que van a ser biología y su campo de estudio, la historia de la biología, ser vivo y vida, niveles de organización de los seres vivos y nivel biológico. En la unidad 2, que solo son 2 capítulos, que es estudio de la célula y estudio de la célula eucariota y el estudio del citoplasma. Y en la unidad 3 solo van a ser 2 capítulos en las que vendría a ser las funciones biológicas y la fotosíntesis, que ya lo hemos visto. Les voy a hacer un repaso de todos estos capítulos. Bueno, primero, ¿qué es la biología? ¿Se acuerdan qué era la biología? Sí, exacto. En su examen también les había puesto qué era, ¿no? Venía de 2 palabras griegas, que era bio, que significaba vida, y logos, estudio tratado. Lo que tenían que recordarse también era quienes acuñaron el término o lo dijeron por primera vez, que era Lamarck y Treviranos, ¿no? Pero al quien se le reconoce como padre de la biología era a Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 nombres quiero que se acuerden. Lamarck y Treviranos fueron las primeras personas que dijeron el término, y Aristóteles, que era el padre de la biología. Luego vamos a ver las ramas de la biología, en las cuales vamos a empezar por la anatomía. ¿Qué era la anatomía? Era la rama de la biología que estudiaba la estructura o disposición de cada de los órganos dentro de un ser vivo. Entonces, vamos a ponerlo así. Que estudiaba estructura. Ya, la estructura. Luego, ¿qué estudiaba la botánica? A las plantas, ¿no? Habían 2 tipos de plantas, las criptógamas y las fanerógamas. Las criptógamas eran las que no tenían flor ni fruto. Y las fanerógamas tenían flor y fruto, ¿no? Entonces, lo que quiero que se acuerden, que la botánica estudia a las plantas, ¿ya? La anatomía, la estructura dentro de un ser vivo. La botánica, a las plantas. La citología, que estudiaba, muy bien, a la célula. A la célula. La bioquímica, que estudiaba, a los elementos químicos dentro de un ser vivo. Lo vamos a poner acá. A los elementos, lo vamos a abreviar, que están en el ser vivo, ¿ya? Están en el ser vivo, los elementos. Y la ecología estudiaba la relación entre los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? Con su medio ambiente. Luego, ¿qué era la embriología? ¿A quién estudiaba? Al embrión desde su concepción hasta su nacimiento.
¿ya? Luego, ¿qué estudiaba la ecología? El comportamiento animal, ¿no es cierto? Lo vamos a poner comportamiento. Ya, comportamiento. La evolución estudiaba a través del tiempo, una especie, ¿no? Cómo pasaba a través del tiempo. Ya, la fisiología estudiaba la función. Con F, ¿no? Función. Ya, la función. La genética que estudiaba a la herencia. A la herencia. ¿Ok? La histología que estudiaba a los tejidos. ¿Ya? La microbiología, ¿a quiénes? A virus, bacterias, diferentes organismos microscópicos, ¿no? La paleontología que estudiaba a los restos fósiles, ¿ya? Vamos a poner fósil. A un fósil, ¿ya? La taxonomía era la clasificación. Clasificación. Y la zoología estudiaba a todos los animales. ¿No? La zoología se dividía en mastozoología, que estudiaba los moluscos, a la malacología, que estudiaba los moluscos, la mastozoología estudiaba los mamíferos, y a la herpetología estudiaba los reptiles, la carcinología los crustáceos, etcétera, ¿no? Pero estos sí o sí tienen que acordarse, ¿ya? ¿Ok? Luego, la historia de la biología. Lo habíamos visto que se veían por edades. Primero vino la edad antigua, en la que estaba comprendida desde la invención de la escritura hasta los 476 después de Cristo. Lo que quiero que se acuerden es que quienes se encuentran en esta edad antigua. Lo vamos a subrayar. Están Aristóteles, que es el padre de la biología, Teofastro, que es el padre de la botánica, y Galeno, que Galeno es el que ayudó o tuvo aportaciones en la anatomía. ¿Ok? Luego, en la Edad Media, va a venir desde los 476 años después de Cristo hasta los 1453 después de Cristo. ¿Quiénes están ahí? Lo que te dice es que predomina la filosofía escolástica. ¿Qué quiere decir filosofía escolástica? Esto quiere decir que se dedicaron más que todo a la doctrina religiosa, ¿ya? Que todas las personas eran religiosos. ¿Quiénes estaban ahí? Era Avicena y San Alberto Magno, ¿ya? Luego, en la Edad Moderna, aquí están varios personajes que va a venir desde 1453 hasta 1789 después de Cristo, donde está Andrés Besalio, que es el padre de la anatomía, Servet, que interviene en la circulación sanguínea, Harvey, que dice que el corazón es una bomba, Leeuwenhoek, que es más que todo estudioso de la microbiología, que se encarga más que todo del estudio de los microbios, Hooke, que es el padre de la citología, y Linneo, o Carlos Linneo, es el padre de la taxonomía. ¿Ok? Quiero que se acuerden esos nombrecitos.
y la edad contemporánea, que va desde los 1789 hasta la actualidad, que interviene Darwin, que con su libro El origen de las especies, Pasteur es el que termina con la generación espontánea, Mendel, que es el que estudia la herencia con la genética, Haeckel, que es el padre de la ecología, acuérdense, padre de la ecología, que es Haeckel, Oparin, que también es el que tiene su libro, que es El origen de la vida sobre la Tierra, que quiere decir que cómo inició la vida en la Tierra. Darwin es cómo evolucionó, pero acá es cómo empezó a aparecer. Fleming, que es el que descubre la penicilina, y Watson y Crick con el modelo del ADN, y Lawrence, que es el padre de la etología. ¿Y qué era la etología? El estudio del comportamiento animal. ¿Ok? Luego, vamos a ver qué es vida, ser vivo. Vida va a ser un estado particular en el que intervienen diferentes procesos complejos, como por ejemplo la nutrición, la respiración, el desplazamiento, todos esas características particulares complejas están caracterizadas a la vida. Y un ser vivo es el cuerpo que está altamente organizado y complejo. ¿Ok? Vamos a ver las características que tiene un ser vivo. Organización compleja. ¿A qué se refiere con organización compleja? Que viene desde vamos a ponerlo, desde los átomos hasta la biosfera. ¿Ya? Viene desde una organización compleja que está organizado desde los átomos hasta la biosfera. Nosotros estamos constituidos por átomos y pertenecemos a la biosfera. ¿Ok? Reproducción, ¿a qué se refiere? Hay dos tipos de reproducción, una que es sexual y otra que es asexual. En acá nos permite el mantenimiento de la especie, o sea, perpetuar la especie. Ya, la especie entonces. Luego viene el metabolismo. El metabolismo es el intercambio de materia y energía. Ya, es el intercambio de materia y energía en el que, por ejemplo, se da la respiración, la digestión, la fotosíntesis. Es un tipo de metabolismo. ¿Ok? La irritabilidad ya también es una característica en el cual es una respuesta a un estímulo temporal, ¿ya? Un estímulo temporal. En cambio, a ver, la homeostasis era el equilibrio del medio interno, ¿no? El equilibrio del medio interno. Crecimiento es el aumento del tamaño o también del número de células, ¿no? De las células es el aumento del tamaño o número de células. Y la adaptación es la respuesta al estímulo
estímulo permanente, o sea, si un cambio de clima es permanente, como digamos el frío va a estar permanente, digamos, en nuestra región del Cusco, tú te vas a tener que adaptar a ese clima. Entonces a eso se refiere. Luego vamos a ver los niveles de organización. Los niveles de organización están compuestos por 3 niveles. Uno que es el químico, el segundo es el biológico, el tercero es el ecológico. Entonces, si te dice que el químico es el nivel abiótico, sin vida, ¿ya? Acá lo vamos a poner, ¿ya? Abiótico. Ya, abiótico. Y estos dos niveles, este y este, son niveles bióticos, ¿ya? Bióticos. O sea que tiene vida, ¿ya? En el nivel químico se dividen en dos, en bioátomos, que son los elementos químicos, pero se les denomina bioátomos porque pertenecen al ser vivo, y las biomoléculas, que pueden ser de dos tipos, que son inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas no tienen enlace carbono-carbono y pueden ser sales, gases y el agua. Y las orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Las vitaminas son las sustancias que se requieren en menor cantidad. Los carbohidratos, lípidos y proteínas son en mayor cantidad, pero los que nos dan más energía son los carbohidratos. ¿Ok? Luego viene el nivel biológico, que se inicia con la célula. La célula es el primer nivel con vida. ¿Ok? El primer nivel con vida es la célula. Luego están los tejidos, que es el conjunto de células. Si te dice un nivel inferior a los tejidos, te está diciendo que es la célula, porque los tejidos, la célula está más antes de los tejidos. ¿Ok? Si te dice inferior, es lo que está antes nomás. ¿Ya? Luego los tejidos van a formar órganos, los órganos sistemas, los sistemas van a formar algún organismo o individuo, y luego viene el nivel ecológico, donde está la especie, que es el conjunto de individuos que tienen descendencia fértil. Luego está la población, que es el conjunto de individuos de la misma especie. Luego está la comunidad, donde está la relación de varias poblaciones. Luego está el ecosistema, donde está la unión de la comunidad más su medio ambiente. Y luego está la biosfera, que es el conjunto de ecosistemas. Luego vamos a ver qué son los híbridos. Los híbridos son especies donde se juntan, de diferentes especies, se juntan dos razas de diferentes. Y estos híbridos pueden ser generados y pueden nacer estériles. Los ejemplos, vamos a verlos. Vamos a tener el balfín, una mula, un tigardo, que es un tigre macho con un leopardo hembra, una cama, que es un camello más una llama, etcétera. Pero estos pueden llegar a ser estériles. Luego vamos a ver el citoplasma. ¿El citoplasma qué es? Es un líquido viscoso, transparente e incoloro. Quiero que se acuerden eso. Líquido viscoso, transparente e incoloro. Tiene su composición muy variable, pero más que todo el 80% es agua. Sales orgánicas, carbohidratos, grasas y proteínas son lo demás. Luego, las partes del citoplasma, ¿cuáles son? Tiene el citoesqueleto, que va a ser el armazón. Es como decir que es el esqueleto, así como nosotros tenemos nuestros huesos, son los huesos del citoplasma, que van a darle la forma y el movimiento a la célula.
Luego va a tener el citosol, que es la parte líquida. Así como nosotros tenemos la sangre, diferentes líquidos en nuestro organismo, el citoplasma también tiene su parte líquida que se denomina citosol y está compuesto por agua y diferentes sustancias que están disueltas en el agua, ¿no? Y los organelos, que van a ser como los órganos que nosotros tenemos, como son estructuras que van a desempeñar las funciones más importantes de la célula, recordando que la célula es la mínima unidad de vida, ¿no? Y gracias a estos organelos va a cumplir esas funciones. ¿Qué es un organelo? Un organelo es como una estructura membranosa que está dentro del citoplasma, presente en las células eucariotas, y un tipo de organelo están en las procariotas. Van a realizar diferentes funciones como nutrición, soporte, movimiento, etc. Luego, acá por ejemplo vamos a ver las diferencias entre célula procariota y célula eucariota. Acá vamos a ver más organelos. Acá tiene un núcleo con el ADN o material genético. Acá solo está disuelto el ADN. Puede tener flagelo, este también puede tener flagelo. Tiene glucocálix, esta tiene pared celular, etcétera, ¿no? Luego, vamos a ver la clasificación de los organelos. Pueden ser estructuras membranosas o estructuras celulares. Las estructuras celulares son los que van a componer más que todo la estructura de la célula. Y los organelos membranosos se denominan así porque tienen membranas. El primer organelo que vamos a ver es la mitocondria. La mitocondria es un organelo membranoso, ¿ya? De doble membrana. La membrana interna, ahorita lo vamos a ver, forma crestas o pliegues, como decir, ¿ya? Así. Forma pliegues, donde va a tener gránulos. Luego va a tener su membrana externa. Esos gránulos, estas crestas van a ser para que se una su material genético. También tiene ADN. Luego, la función que más característica de esta es la respiración celular. En las crestas, en estas crestas, se va a llevar a cabo la respiración celular y la fosforilación oxidativa. Entonces, en sí lo que yo quiero que se acuerden es que las mitocondrias también son llamadas centrales de energía. Sí o sí quiero que se acuerden esto, ¿ya? Luego, el segundo que vamos a ver es la vacuola. La vacuola es un organelo redondo con membrana simple. ¿Se acuerdan? La mitocondria era de membrana doble. Esta es membrana simple, o sea, solo una envoltura nomás. Acá lo vamos a ver. Esta es su membrana. No, diré, esta es la membrana de la vacuola. Esta es la célula. Esta es una célula vegetal completa y la vacuola va a ser un organelo lleno de diferentes sustancias que va a almacenar. Más que todo va a ser un organelo que va a ayudar a sacar o a meter agua, ¿ya? Entonces este organelo solo tiene una membrana, que es esta. En las células vegetales son de mayor tamaño. Entonces sus funciones van a ser, lo que quiero es que se acuerden, son reguladoras osmóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ayudar a botar o a meter agua, ¿ya? Es como decir que es una bomba de agua. Te saca agua hacia el exterior o puede meter también agua al interior de la célula. Entonces, ¿qué quiero que se acuerden? Reguladoras osmóticas. El tercer organelo que vamos a ver son los ribosomas. Los ribosomas van a ser organelos que van a estar en los dos tipos de células, ya sea en las células eucariotas y en las células procariotas. Son estructuras globulares, no tienen membranas, los vamos a subrayar eso, son globulares,
carentes de membrana. Tienen varias proteínas, son proteínas con ARN. Como es ribosomas, ARN ribosómico. ¿Por qué? Porque es el ARN de los ribosomas, por eso se le denomina así, ARN ribosómico. Pero este ARN proviene del nucleolo. Su estructura o por qué está formado por dos subunidades, una que es mayor y una que es menor. Entonces, si te dice por qué está compuesto los ribosomas, subunidades. ¿Ok? Las funciones, ¿cuáles son? Es un orgánulo lector del ARN mensajero, o sea que ayuda a sintetizar proteínas. Ayuda a sintetizar proteínas. Este es el organelo. Entonces tiene dos subunidades, una mayor y una menor. Este es el ARN mensajero que está entrando al ribosoma para que pueda ser leído y así sintetice proteínas. Un polipéptido, acá dice crecimiento del polipéptido. ¿Ya? Entonces, ¿en qué interviene? Síntesis de proteínas. Otro. El cuarto organelo que vamos a ver es el centriolo. Es una estructura que está formada por microtúbulos. Esto ayuda a la división celular. Entonces, sus funciones son formación y organización de filamentos. O sea que puede también formar filamentos. Constituyen el uso acromático. ¿Para qué? Para la división celular. Estos microtúbulos también pueden formar parte de los flagelos. Y acá tenemos el ejemplo. Estos son los microtúbulos, como tubos así alargados. Esos son, ¿ya? Entonces pueden formar el cuerpo basal de los flagelos. Este es un flagelo. O el centriolo para la división celular. El quinto organelo que vamos a ver es los plastidios. Estos van a ser exclusivamente de las células vegetales. Vamos a subrayar eso. ¿De quiénes son? De las células vegetales. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Estos van a ser relacionados más que todo con la pigmentación y fotosíntesis en el caso de los cloroplastos. Los cloroplastos van a estar a cargo de la fotosíntesis, pero si es que nos dicen acumulación o almacén de sustancias, son los leucoplastos. ¿Ok? Acá vamos a ver cómo es que inician los protoplastos o los plastidios. El inicio de un plastidio es el protoplasto. El protoplasto, otra vez lo voy a decir. El proplasto, o también llamado protoplasto, va a ser la célula que va a dar origen a los diferentes plastidios. El etioplasto va a ser un plastidio no diferenciado, que aún no se sabe en qué se puede convertir. Luego, este protoplasto puede dar origen a los cloroplastos o leucoplastos. El cloroplasto se puede diferenciar en cromoplasto o el cloroplasto va a tener la clorofila y el cromoplasto va a tener diferentes tipos de pigmentos como las antinas, etcétera, ¿no? Y los leucoplastos, ¿para qué servían? Para el almacén. Entonces, estos leucoplastos pueden dividirse en amiloplastos que van a almacenar almidón, por eso es amiloplasto. Oleoplastos, como el aceite, almacenan el aceite. El proteinoplasto, que almacena proteínas, y el estatolito, que son
amiloplastos que están, como decir, secos, ¿ya? Luego vamos a ver a los cloroplastos. Los cloroplastos les había dicho que eran plastidios que almacenaban la clorofila. Entonces, van a tener una membrana externa y una membrana interna. Entonces, tienen dos membranas. Membrana externa y una interna. Luego, la membrana interna va a formar a los tilacoides. Los tilacoides van a ser como monedas apiladas, que cuando se apilan se van a denominar grana. El estroma va a ser la cavidad interna, o sea, la parte interna del cloroplasto, como su citoplasma, como decir, donde se van a encontrar el material genético y los tilacoides. ¿Ya? Acá tenemos la estructura del cloroplasto. Estos son los tilacoides, estas cositas. Estas monedas son los tilacoides. Y la grana es todo esto. Todo esto es una grana. O también esto. Eso es una grana. Esta sustancia, este lugar donde se encuentra todo esto, es el estroma. Y acá tienen su membrana externa y esta es la membrana interna, pues, formando los tilacoides. ¿Y en qué interviene? En la fotosíntesis. Solo acuérdense eso, interviene en la fotosíntesis. El sexto organelo que vamos a ver es el lisosoma. El lisosoma va a ser un organelo de membrana única, o sea, de una sola membrana. Es esférica, con una membrana, les había dicho una membrana, producidas por el aparato de Golgi, o sea, su origen es el aparato de Golgi. Contienen enzimas digestivas y estas van a ayudar a la digestión, por eso es que tienen enzimas. Ayudan en la digestión de diferentes moléculas, ya sean como lípidos, proteínas, o también pueden eliminar diferentes organismos o microorganismos dentro de la célula, o bacterias, virus, etcétera. Entonces, las funciones que va a cumplir este organelo va a ser de digestión. Acá tenemos la figura del lisosoma. Este es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Estas vesículas que van a salir con enzimas son los lisosomas, o también llamados lisosomas primarios, que luego, que cuando se unen con un microorganismo, van a formar un lisosoma secundario para elaborar la digestión y luego la excreción de esos residuos. Aquí está la estructura del lisosoma, tiene una membrana, proteínas dentro de la membrana y, no se olviden, tienen enzimas llamadas hidrolíticas. El sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas va a estar formado por el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático va a ser un organelo que está formado por doble membrana. Son membranas aplanadas que se van a encontrar en el citoplasma hasta la membrana celular. O sea, salen del núcleo, como decir. Ya. Luego, hay dos tipos de retículo endoplasmático. Uno que es el liso y otro que es el rugoso. En el liso va a ayudar a la síntesis ¿de qué? De lípidos. Acuérdense, liso con L, de lípidos, ¿ya? Y el rugoso va a ayudar a la síntesis, transporte de proteínas. Entonces, ¿por qué se le denomina liso y por qué rugoso? Rugoso porque tiene, les había dicho que había otro organelo que ayudaba a la síntesis de proteínas, que eran los ribosomas. Entonces el retículo endoplasmático rugoso es porque tiene ribosomas. Por eso se encarga de la síntesis de proteínas.
Y el liso no tiene ribosomas, por eso es liso, ¿ya? Acá están estos puntitos que ven, esos puntitos son los ribosomas. Por eso es que parece rugoso, con una superficie arrugada. Y este es el retículo endoplasmático liso, carente de ribosomas. No tiene ribosomas y este sí. Entonces, ¿cuáles eran sus funciones? Síntesis de proteínas y lípidos. Ya, luego el siguiente organelo que vamos a ver va a ser el aparato de Golgi. Este va a ser un conjunto de cisternas apiladas. Lo que quiero que se acuerden es que son cisternas apiladas. Estas cisternas van a ser compartimientos redondeados o rodeados por membrana, con vesículas también. Estas vesículas luego tendrían que dar origen ¿a qué? Sí, muy bien, a los lisosomas. Entonces, el origen de los lisosomas, aparato de Golgi. ¿Qué funciones cumple este aparato de Golgi? Es el que va a clasificar, madurar y transportar las proteínas a tres destinos, como son los lisosomas, la membrana y las vesículas secretoras. Entonces, este aparato también se puede denominar el clasificador, el empaquetador, ¿ok? Vamos a ver cómo está. Tiene dos caras, una cara cis y una cara trans. La cara trans es cóncava y la cara cis es convexa y tiene vesículas, ¿ya? Estas son sus vesículas y estas son las cisternas, ¿no? Cisternas apiladas, ¿ya? Tiene sus vesículas, tiene dos caras y sus cisternas apiladas. Luego vamos a ver el núcleo. El núcleo va a ser una estructura de las células eucariotas. Solo las células eucariotas van a tener, porque las células procariotas van a tener su nucleoide, solo el ADN que va a estar disuelto y unido a diferentes proteínas. Este núcleo va a tener el material genético organizado en cromosomas, ¿ya? Los cromosomas van a ser el ADN con proteínas, ¿ya? ADN más proteínas. Luego, acá vemos la estructura. La estructura del núcleo es esta. Tiene ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso va a estar ahí unido. Tiene su nucleolo, que es como decir el núcleo del núcleo, ¿ya? Su cromatina, que es el ADN, este es el ADN, y su envoltura nuclear. Luego vamos a ver qué partes tiene. Tiene su membrana nuclear o también denominada carioteca, ¿ya? Carioteca. Su envoltura va a ayudar a comunicarse con el citoplasma por poros, tiene poros. Va a tener un jugo nuclear o también denominado carioplasma, que es la parte coloidal, es como decir que es su citoplasma. Tiene agua, proteínas y sus diferentes sustancias. ¿Ok? Luego va a tener la cromatina, que es el ADN, y las proteínas denominadas histonas, que tiene la información genética o la herencia. También está el nucleolo, que es su núcleo, que está formado por ARN y proteínas. No se confundan. Este es ADN, que es la cromatina, y su nucleolo es el ARN, ¿ok? Acá vamos a ver cómo se empaqueta el ADN. El ADN es una molécula de doble hélice, acá dice doble hélice, que se une a proteínas, que son
histonas. Es un octámero de histonas. Entonces, estos octámeros van a formar hebras, se van a envolver o empaquetar, formando nucleosomas, y luego van a formar el cromosoma. Esto es el cromosoma. ¿Ok? Acá vemos el nucleosoma. El nucleosoma va a ser 2,5 vueltas de ADN más estas bolitas, estas cositas que son las histonas, octámero de histonas. No se confundan con ADN linker. Este ADN linker va a ser la unión de 2 histonas, diré de 2 nucleosomas, ¿ya? Unión de nucleosoma con nucleosoma, ADN linker. Es como decir que es el espacio entre 2 nucleosomas, ¿ya? Luego vamos a ver en la unidad 3, que son los procesos vitales, para terminar, en el que vamos a ver las funciones biológicas. Primero, ¿qué es una función biológica? Van a ser las funciones que van a permitir mantener la vida y la continuidad de la especie. Vamos a ver la nutrición. La nutrición va a ser que gracias a esto vamos a conseguir oxígeno, alimentos, energía y también desechar las sustancias que no vamos a utilizar. La reproducción es la capacidad ya también de producir las células o también los organismos para mantener la especie. La relación es la capacidad en la que uno tiene para reaccionar a diferentes estímulos o cambios ambientales o diferentes cambios que van a afectar nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, si es que ves cómo se relaciona un venado con un león, digamos. El venado es un herbívoro y el león es un carnívoro, entonces el herbívoro tiene que escapar del carnívoro porque el carnívoro va a comerse al herbívoro. Esa relación es de lo que está hablando, la capacidad de reaccionar a diferentes cambios, ¿no? Y la locomoción, que es la capacidad de responder a estímulos con movimientos voluntarios. Es como decir, es el desplazamiento que uno tiene, ¿ya? La primera que vamos a ver es la función de nutrición. Va a ser el conjunto de procesos en el cual el organismo va a conseguir sustancias para obtener energía y así seguir con su vida, ¿no? Es como decir que tú te alimentas y así puedes vivir. ¿Por qué es importante? Para que el organismo pueda adquirir lo necesario para su buen funcionamiento. Necesitas oxígeno, glucosa para que tus órganos puedan trabajar. Es como decir, cuando tú no comes, no puedes hacer nada porque estás débil, no tienes energía, entonces tienes que comer para hacer tus funciones normales. Luego, permite obtener, transportar y aprovechar los alimentos que van a ser suministrados por el medio ambiente. Tú obtienes los alimentos, es como decir que de la chacra vienen los alimentos, lo obtienes en un supermercado, digamos, lo transformas mediante la digestión dentro de tu cuerpo y así puedes aprovechar los alimentos y hacer que tus órganos puedan trabajar. Para obtener también energía para el funcionamiento del cuerpo, ya hemos dicho, también aumenta el tamaño o el número de células gracias a la alimentación y conservar la vida, claro. Acá vamos a ver la fotosíntesis. Ya vamos a ver el tipo de nutrición. Primero, una nutrición autótrofa, en el cual más que todo intervienen las plantas. Las plantas son autótrofos porque consiguen su alimento o ellas pueden hacer su alimento, ¿ya? Entonces capturan la energía solar mediante la absorción del agua, pueden hacer o fabricar su propia energía, ¿ya? Entonces,
Viene la energía solar, agua y sales minerales que han absorbido de la tierra, y gracias a la clorofila, los rayos solares, el oxígeno y el CO2 que también absorbe, se transforma en glucosa, que es un carbohidrato que ayuda a su mantenimiento de la vida. El segundo que vamos a ver es la nutrición heterótrofa. Va a ser propia de organismos que no son capaces de fabricar sus alimentos, como los animales, los hongos, los protozoarios y bacterias. La nutrición holozoica. Hay tipos de nutrición heterótrofa. Uno que es la holozoica, que es realizada más que todo por la mayoría de los animales. Es como decir, es la misma cadena alimenticia. Los carnívoros, los herbívoros se comen, ¿no?, las plantas, los carnívoros a los herbívoros, los carroñeros a la carroña, ¿no? Eso es la nutrición holozoica. La nutrición saprofítica, ella también es las cosas, el alimento es lo podrido que está, o sea, las cosas podridas o en desintegración van a ser un proceso para su nutrición. Ya va a ser más que todo de organismos unicelulares y van a adquirir su alimento mediante organismos o plantas que van a estar en descomposición. ¿Ya? Y la nutrición de parásitos. En acá vamos a encontrar dos tipos de parásitos. Unos que están dentro de los organismos y otros que están fuera de los organismos o en su superficie. Los endoparásitos, que van a estar dentro, y los ectoparásitos fuera. Acá vamos a tener, así está, esta es la nutrición holozoica, en la que interviene un herbívoro, un carnívoro, un omnívoro y un carroñero, ¿no? La cadena alimenticia o la pirámide alimenticia. Aquí están los saprofíticos, que intervienen los hongos, ¿no? Y acá están los parásitos, ¿no? Con estos van a ser ectoparásitos. Van a vivir en la superficie de la piel, de los hospederos, ¿no?, como sanguijuelas, los piojos, las pulgas, los ácaros, etc. Y los endoparásitos van a ser como lombrices que van a estar dentro de nuestro cuerpo, diferentes bacterias, los virus. Esos son endoparásitos, porque están dentro de nuestro cuerpo. Luego vamos a ver la fotosíntesis. La fotosíntesis es un tipo de nutrición autótrofa, ¿no es cierto?, propio de las plantas. Entonces es un proceso en el cual las plantas van a fabricar su propio alimento. Van a absorber el agua y las sales minerales, que se va a denominar savia bruta. Eso quiero subrayarlo. Entonces, la savia bruta va a ser el agua y sales minerales que va a ser absorbido gracias a las raíces. Esta savia bruta va a transportarse a las partes verdes de la planta, como son sus hojas, tallos, y gracias a la acción de la luz y la clorofila que está en las partes verdes, se va a transformar en una savia elaborada. ¿Ya? Esta savia elaborada va a ser el alimento, o también la glucosa, diferentes compuestos más como el oxígeno, que va a ayudar en su alimentación. Esta savia elaborada va a ir a diferentes partes de la planta, para ya sea almacenada o utilizada para sus funciones. ¿Ok? Ya. Primero, ¿qué era la fotosíntesis? Es un tipo de nutrición autótrofa. Muy bien. Entonces, ¿qué lo realizan solo las plantas? Entonces, ¿qué hacen las plantas? Capturan la savia bruta, que es agua y sales minerales, y lo transportan a las partes verdes, ¿no?, de la planta, donde gracias a la luz solar se convierte en savia elaborada.
que viene a ser la glucosa y diferentes productos más que ayudan en su nutrición. Ya, entonces, la fotosíntesis consiste en fabricar carbohidratos a partir de agua y dióxido de carbono. Se va a utilizar la luz solar y también la clorofila. ¿Dónde ocurre esto? En las hojas y también en partes verdes de la planta. Y gracias a esto se va a elaborar savia elaborada, que se va a distribuir por toda la planta, ya sea para su funcionamiento o almacén de esta savia elaborada. Ya, lo que sí quiero que sí o sí sepan es esto. Tiene dos etapas donde ocurre la fase luminosa y la fase oscura. Todo ocurre en el cloroplasto, pero la fase luminosa interviene en los tilacoides o también llamados membrana tilacoidal. Y la fase oscura con S en el estroma con S. Estroma con S, oscura con S también. Entonces, esta fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal y la fase oscura en el estroma. ¿Ya? Luego, ¿qué más quiero que se acuerden? Ya, acá vemos un ejemplo que lo que sí quiero que se acuerden es esto, ¿no? Que agua y sales minerales van a ser absorbidos por las raíces y luego van a ser transportados a la parte verde de la planta, y gracias a dióxido de carbono y la luz se forma ATP y glucosa, que es la savia elaborada. Acá también hay otro ejemplo en el cual la fotosíntesis hace que el agua y las sales, que es la savia bruta, acá lo voy a poner, se transporta a la parte verde y crea su propio alimento, que es la savia elaborada. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Aquí están: el CO2, el agua de las raíces, la luz, clorofila, y ¿qué sale? Glucosa. Ya sale glucosa y el exceso de agua. Ya, eso es lo que quiero que se acuerden. Entonces, repasamos. La planta toma con las raíces la savia bruta y lo lleva a las partes verdes, en la que viene la luz solar, y también dentro de las partes verdes está la clorofila, que transforman la savia bruta en savia elaborada, que viene a ser la glucosa con oxígeno y agua. ¿Ya? Todo esto es savia elaborado. Y aquí está la savia bruta, ¿no? Savia bruta. Entonces, ¿qué interviene? CO2 más agua, la luz, la clorofila, la glucosa, todos ellos intervienen, ¿no? Ya, este es su repaso, por favor, véanlo aunque sea una o dos veces para que se quede bien en su... Repasen su libro, lean. Solo va a venir lo que está acá escrito en sus diapositivas. Estudien, por favor. La siguiente semana ya es su examen. Bueno, nos vemos a la siguiente. Gracias.